Saludos. Dijimos en el último vídeo que íbamos a hablar de las fiestas bíblicas, pero he pensado que antes sería preciso conocer un poco del calendario bíblico. Yo no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero sí lo que he aprendido de este calendario bíblico me ha ayudado a la hora de entender un poco mejor las profecías y también a la hora de acercarme a ciertos textos. Por tanto, vamos a hacer una pequeña introducción a este calendario bíblico y vamos a empezar con el día. En nuestro calendario, que es el calendario gregoriano, el día comienza a la medianoche hasta la medianoche del día siguiente. Sin embargo, en el calendario bíblico, el día comienza al atardecer. Esto lo vemos en Génesis, el relato de la creación, que dice Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana un día. Esto nos hace ver algunas historias de la Biblia de una forma un poco diferente. Por ejemplo, el libro de Hechos relata que estando los creyentes reunidos, Pablo empezó a predicar. Había un joven que lo escuchaba sentado en la ventana. Y como Pablo se alargaba, pues este joven se quedó dormido, cayó y murió. Y posteriormente Dios hizo un milagro a través de Pablo y este joven fue restablecido. Se llamaba Eutico. El texto dice lo siguiente, dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hechos 27. Si este texto lo observamos desde nuestra mentalidad occidental, desde nuestro calendario y forma de hacer las cosas, leemos el primer día de la semana, estábamos reunidos para partir el pan, enseguida se nos viene a la mente nuestras reuniones del domingo por la mañana, en lo que hacemos la celebración de la Santa Cena. Y entonces, pues pensamos, hay que ver Pablo lo que se alargó en el discurso, ¿no? Ya sabemos que los predicadores, algunos se alargan, pero tanto como para estar todo el día predicando, es normal que el joven Eutico se durmiera. Pero realmente, si lo miramos desde la perspectiva del calendario bíblico, vemos que el primer día de la semana comenzaba al atardecer de nuestro sábado y que seguramente los judíos creyentes, siguiendo las costumbres de su pueblo, que hoy en día todavía hay muchos grupos que siguen, después del sábado se reunieron para comer juntos, le daban mucha importancia a lo que es el pan, el partir el pan juntos, el pan era considerado una bendición de Dios. Entonces se reunieron para partir el pan, para comer juntos y hablar de lo que se había estudiado el sábado por la mañana. Y tras esa reunión, pues seguramente Pablo, tras esa comida, empezó a predicar y efectivamente se alargó, pero se alargó en esa misma noche, ¿no? No es que estuviera todo el día predicando. También así podemos entender por qué se dieron tantas prisas cuando Jesús fue crucificado, cuando ya murió. ¿Por qué se dieron prisas en que también murieran los ladrones, que incluso quebraron sus piernas y quisieron bajarlos rápidos de la cruz? Porque al atardecer de ese día es cuando comenzaba el día festivo de la Pascua. Os voy a hablar un poco también de la semana. En nuestro calendario, los días de la semana son nombrados por nombres de astros que a su vez se refieren a dioses paganos. Si por ejemplo el Marte se refiere al planeta Marte, que a la vez hace referencia a Marte, el dios de la guerra, o el jueves hace referencia al planeta Júpiter, al dios Júpiter, y así, ¿no? Sin embargo, la semana bíblica se llama Shabua. Los días son nombrados por el número en el orden que tienen en la semana. Me refiero el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y el único día que tiene un nombre especial es el séptimo, el Shabbat, el día de reposo, de descanso.
que recuerda cuando Dios descansó después de haber hecho la creación. También vamos a hablar un poco de cómo del año, cómo se miden los años, nuestro calendario solar. El año pues tiene 365 días, como sabéis, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar una órbita alrededor del Sol. Sin embargo, el calendario bíblico no es solar, es lunisolar. Lunisolar. ¿Por qué? Porque todos los meses van conforme al ciclo de la luna. O sea, cuando es la luna nueva y se ve el primer rayito de luz, pues ahí es el primer día del mes. A mediación del mes, sobre el día 15, pues estará la luna llena. Así podemos saber, por ejemplo, que cuando el Señor fue entregado esa noche, había luna llena. Pero es lunisolar porque también cada cierto número de años se añade un mes más para igualar los ciclos de la luna con el año solar. Y esto también pues facilita que la cebada esté madura para el tiempo de la Pascua. Pues una de las celebraciones que hay después de la Pascua requiere que la cebada esté madura. Hay que decir también que nuestro año comienza el 1 de enero, en invierno. Sin embargo, el año bíblico comienza en primavera, el 1 de Nisan, el mes en que los israelitas fueron y salieron liberados de Egipto. Este tema del calendario bíblico también nos va a ayudar a cuando estudiemos las profecías. Como ejemplo, os puedo decir que en los años 2014 y 2015 se produjeron 4 eclipses de luna y uno solar. Y cada uno de estos eclipses, llamados lunas de sangre, tuvo lugar en el tiempo en que se celebra una fiesta bíblica. Para mí es una señal más de la pronta venida del Mesías, porque dice que habría antes de su venida señales en el cielo, en el sol y en la luna. Solo a modo de ejemplo para que veáis que todo tiene su importancia y también el conocer un poco del calendario bíblico es importante. Si alguno quiere saber más, yo recomiendo que busque en internet el calendario de los judíos caraítas. Los judíos caraítas es un grupo judío que no han creído tampoco en Yeshua como el Mesías, pero sí rechazan la tradición judía y se basan solamente en el Tanakh, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y en mi opinión, el calendario que ellos tienen es el más parecido al calendario bíblico. Bueno, como siempre digo, muchas gracias por escucharme. Espero poder haberme explicado bien en este tema que para mí es un poco complicado. Y hasta un próximo vídeo si Dios quiere.